Hola amigos. A cada minuto que pasa, Occidente se desacredita ante los ojos del mundo sin remedio. Las impactantes declaraciones de Angela Merkel, que admite que los acuerdos de Minsk se firmaron en 2014, con el único fin de proporcionar a los líderes ucranianos un tiempo valioso para prepararse para el conflicto y modernizar las fuerzas armadas del país, han acabado con los residuos del prestigio occidental. ¿Es que alguien se podía creer que la OTAN podría tener un minuto de descanso en su fijación de destruir Rusia? Pues ni Merkel, ni nadie, estaban algo diferente. Son todos políticos de paja puestos por las burguesías para tal fin. Y eso, el mundo lo está viendo ahora en toda su magnitud, cuando se recrudece el frío y muchos hogares en la Unión Europea tienen que elegir entre comer o calentarse debido a la inflación, es cuando empiezan a salir voces disonantes por doquier, incluidas en Estados Unidos. Cuando ven cómo dilapidan sus impuestos llevando armamento a Ucrania que es destruido por el ejército ruso en aras de nada, o de algo peor. Ayer, por ejemplo, el ejército ruso informó que 5 instalaciones de lanzadores de misiles múltiple, y 2 instalaciones HIMARS fueron destruidas en un día, estableciendo otro récord de destrucción de lanzadores de misiles múltiple, HIMARS, que si mal no he leído, deben de costar cada uno la friolera de $170 millones según tengo entendido. Según los datos oficiales del Ministerio de Defensa de Rusia, durante el último día en la zona de la operación militar especial, el ejército ruso destruyó al menos 7 lanzadores de misiles múltiple, HIMARS. Este es un récord absoluto para la destrucción de tales armas de misiles. Como resultado de los ataques con armas de alta precisión de las fuerzas aeroespaciales rusas en las áreas de los asentamientos de Shevchenkovskoye y Grigorovskoye, de la región de Zaporozhye, 5 sistemas de lanzadores de misiles múltiples fabricados en los Estados Unidos, y 2 HIMARS fabricados en Alemania fueron destruidos en el área del asentamiento de Ilychevka de la República Popular de Donetsk. Teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Defensa ruso, indica el hecho de que Ucrania solo puede poseer 3 lanzadores. Como la OTAN no ceja en su empecinamiento, los rusos están captando que la OTAN ya ha cruzado todas las líneas rojas, y un sector muy amplio de las voces de opinión cualificada está pidiendo a Putin que es la hora de declarar la Gran Guerra Patria, como llaman los rusos a la guerra contra el nazismo occidental, implementada ya en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa algo así? Pues sin entrar en grandes detalles, significaría que Rusia movilizaría todos los resortes para defender su territorio contra la OTAN, incluida la diáspora rusa. Esto supondría movilizar a más de 5 millones de soldados, y utilizar todos los recursos armamentísticos contra Occidente, algo que ya nadie ignora lo que significaría para Occidente. Y es increíble, pero ayer, como si a modo de ensayo fuese, Rusia activó la guerra electrónica, que cubrió los radares y sistemas de la OTAN en un radio de 900 kilómetros, se cree que fue con el Mumarkeme. Esto dejó ciegos los sistemas de guerra electrónica sobre el Mar Negro y Rumanía, y fue registrada por satélites. Ayer, sobre la parte occidental del Mar Negro y la costa de Rumanía, se registró una operación extremadamente poderosa de sistemas de guerra electrónica desconocidos, que aparentemente se utilizaron para suprimir el equipo de reconocimiento y radar de la OTAN, mientras que la operación de interferencia electrónica resultó ser tan poderoso que resultó en la interrupción de satélites sobre una vasta región. A juzgar por la operación de interrupción de los satélites, la interferencia electrónica se llevó a cabo aproximadamente desde la parte norte del Mar Negro, mientras que el área de cobertura del complejo de guerra electrónica desconocido resultó ser realmente grande. Se fijó una zona muerta hasta la frontera de Rumanía y Hungría en el oeste, hasta las fronteras mediterráneas de Turquía en el sur, así como a las fronteras de Georgia en el este. El radio de cobertura aproximado del complejo de guerra electrónica era de unos 900 kilómetros. Por el momento, se sabe que en esta zona hubo gravísimos problemas de acceso al GPS, al mismo tiempo que se observaron graves interferencias estáticas en varias bandas. Cabe señalar que en ese momento aviones de la OTAN operaban cerca de las fronteras de Ucrania. Muchos suelen preguntar en los comentarios del espejo, el por qué Rusia no implementa todo el poderío del Mumarkeme con un alcance mínimo de 5.000 kilómetros,
y un máximo de 8.000. Es muy simple, eso solo se puede hacer en caso de que la guerra se generalice a toda Europa, ya que suprimiría toda comunicación y vuelo de la aviación civil. Casi mejor que no llegue a eso, porque significaría el Armagedón, y empezaría con la desactivación de los satélites. Ahora mismo ya nadie ignora el espíritu de las declaraciones de Angela Merkel, que en realidad era un secreto a voces para todo el mundo, y Rusia ya lo sabía, pero ahora ya le han desatado las manos para publicitarlo, y lo hace. Según la portavoz de la Cancillería rusa, Occidente ignoró todos los crímenes cometidos por el régimen de Kiev en Donbass y Ucrania, en función de un golpe decisivo contra Rusia. Las recientes declaraciones de la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, de que los acuerdos de Minsk se firmaron para darle tiempo a Ucrania, demuestran que Occidente no tenía intención de cumplirlos, expresó este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. En una entrevista con Zeit, publicada este miércoles, Merkel señaló que el acuerdo de Minsk de 2014 fue un intento de darle tiempo a Ucrania y que Kiev utilizó ese tiempo para fortalecerse. La Ucrania de los años 2014 y 2015 no es la de hoy, afirmó la ex canciller. En este contexto, Zakharova indicó que Berlín, y como consecuencia, todo el occidente colectivo, no tenían intención de aplicar los acuerdos de Minsk. Según la vocera de la Cancillería rusa, Occidente simuló adherirse a la resolución del Consejo de Seguridad, pero en realidad suministró armas al régimen de Kiev. Al tiempo que ignoró todos los crímenes cometidos por el régimen de Kiev en Donbass y Ucrania, en función de un golpe decisivo contra Rusia. Los acuerdos de Minsk, concebidos para resolver la situación en Donbass, fueron firmados en 2014 por un grupo trilateral que incluyó representantes de Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Moscú ha denunciado reiteradamente que Kiev nunca cumplió con las condiciones establecidas en esos acuerdos, que entre otras cosas preveían un alto el fuego. Y ahora resulta que la OTAN está recibiendo hostias hasta en el cielo de la boca. La última le viene de Oriente Medio, donde Estados Unidos está aterrorizado por la posible pérdida del mercado de Arabia Saudita a manos de China. ¿Por qué es de importancia histórica la cumbre de China con países árabes de este 9 de diciembre? El encuentro acapara la atención de varios actores internacionales, especialmente de Estados Unidos, que no quiere perder su influencia en la región. Este viernes se celebra en Riad, la capital de Arabia Saudita, la primera cumbre chino-árabe, que según Pekín, marcará una época en la historia del desarrollo de las relaciones entre el gigante asiático y los países del Golfo Pérsico, entre los que se cuentan, aparte del Reino, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait y Omán. El encuentro, que varios actores internacionales observan con atención y cierta preocupación, empezando por Estados Unidos, busca fortalecer la solidaridad y la coordinación en las actuales circunstancias. Declaró este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. China es el mayor socio comercial de los países árabes. En 2021, el volumen de sus intercambios comerciales superó los 300.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de más de un tercio respecto al año anterior, de acuerdo con los datos citados por Global Times. El medio detalla que esta cooperación se extiende desde los campos de la energía y la agricultura hasta la economía digital y el uso pacífico de la energía nuclear, destacando que la cumbre llevará esa colaboración a un nivel completamente nuevo. Así, está previsto que Riad y Pekín sellen una serie de acuerdos por valor de más de 110.000 millones de riales, 29.250 millones de dólares, según adelantó la agencia oficial saudí, que comunicó este jueves sobre la firma de 34 acuerdos de inversión entre las empresas de ambas naciones en los ámbitos de la energía verde, transporte, logística y construcción entre otros. Arabia Saudita también es el principal proveedor de petróleo de China, que compra más del 25% de las exportaciones de crudo del reino. En los últimos 6 años, ambos países han mantenido negociaciones ocasionales sobre el ajuste de sus cuentas petrolíferas en yuanes, un tema que podría tratarse en el marco de la visita del presidente Xi Jinping al reino. De concretarse estas conversaciones,
Ello impulsaría el prestigio del yuan a nivel global, cuya entrada en los contratos para el crudo reduciría el dominio del dólar sobre el mercado global. A Washington le preocupa la creciente influencia de China en los países árabes, que han sido aliados tradicionales del país norteamericano. En el marco de su visita a Arabia Saudita en julio pasado, el presidente Joe Biden reiteró que no cederá su influencia en Oriente Medio a otras potencias. No nos alejaremos ni dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán, afirmó entonces el mandatario, y subrayó: buscaremos construir sobre este momento con un liderazgo estadounidense activo y basado en principios. Joder, me parto el culo con los principios de los colonialistas, se están quedando solos y ni se enteran. Desde la Casa Blanca también acusaron a China de comportarse de manera coercitiva en muchas partes del mundo, a veces actúa en contra de los intereses de la nación con la que están tratando. Aseveró el miércoles el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Kirby, citado por Politico. ¿Pero habéis escuchado esto? No es que me parta el culo, es que es lo siguiente. A este respecto, el Global Times sostiene que algunas élites estadounidenses y occidentales malinterpretan la cumbre chino-árabe, citando a varios analistas que afirman que los papeles de Estados Unidos y China en Oriente Medio no son antagónicos ni se excluyen mutuamente. El rotativo chino defiende además, que tanto del país asiático como las naciones árabes abogan por el respeto, la soberanía y la integridad territorial, oponiéndose a la injerencia externa, y a la política de poder y a todas las formas de hegemonismo. ¿Quién ha practicado todo esto hasta ahora? Blanco y en botella. La visita del líder chino al país, la primera desde 2016, se produce en medio de las crecientes tensiones entre Riad y Washington por el apoyo saudí a la decisión de la OPEC Plus de recortar la producción de petróleo, y por los reclamos de Estados Unidos al historial del reino en materia de derechos humanos. Se firmarán acuerdos por valor de más de $30.000 millones entre Arabia Saudita y China durante la visita de 3 días de Xi Jinping a Riad, donde el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, recibió al presidente chino Xi Jinping en el aeropuerto acompañado de toda la familia real, algo inusual, y también en el Palacio Al Yamama en Riad. ¿Tendrá esto algún significado para la OTAN? Lo digo porque Biden fue ahí a pedir que aumentaran la producción de crudo, y en cuanto se fue, la disminuyeron en 2 millones de barriles diarios en un claro apoyo a Rusia. Y no hace mucho también anduvo mendigando por ahí el canciller alemán, al que al parecer no le hicieron ni puñetero caso. Madre mía, OTAN, ¿quién te ha visto, y quién te ve ahora, recogiendo tempestades por lo sembrado? Esto es todo amigos, reciban un saludo.